Ya, buenas tardes. En estas cápsulas vamos a estudiar lo que son las famosas limitaciones al dominio. Primero que todo, tenemos que conceptualizar que el dominio se encuentra conceptualizado en el artículo 582 del Código Civil, que señala que el dominio es un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley ni contra derecho ajeno. Ese es el concepto de dominio. Ahora, dicho lo anterior, podemos establecer que el dominio se puede limitar de dos formas, ya sea por la ley o por el derecho ajeno. Quedémonos primeramente con la limitación al dominio que emanan de la ley. Las que emanan de la ley, bien digo, están contenidas en el artículo 732 del Código Civil. Y señala expresamente que el dominio se puede limitar de tres formas. Número uno, por el hecho de verificarse una condición. O sea, yo digo, le dejo el auto a Nidielka Figueroa con la condición que apruebe su examen de grado. Si Nidielka no aprueba su examen de grado, ese auto pasará a un tercero, a Juan, por ejemplo. Número dos, el dominio se puede limitar por el gravamen de un usufructo. Y número tres, por las servidumbres. Eso es lo que dice el Código Civil en cuanto a la limitación al dominio impuesta por ley. Esos son los tres casos que señala el 732. Ahora, el 733 comienza hablando de lo que tenemos que entender por la propiedad fiduciaria. ¿Qué dice el 733? Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen, o sea, hablamos de una carga a la que está impuesta una persona por el hecho de verificarse una condición. ¿Ya? O sea, en el fondo hay una carga que se le impone a Juan para que cumpla algo. En el ejemplo sería, si Nidielka aprueba su examen de grado, o en el caso contrario, si Nidielka no aprueba su examen de grado, el hecho, ¿no es cierto?, pasará a un tercero. ¿Por qué? Porque no se cumplió la condición. ¿Cuál era la condición? De cumplir el examen de grado. Entonces, esa es la propiedad fiduciaria. ¿Ya? Sigamos. Ahora, ¿cómo se constituye la propiedad fiduciaria? Recordemos primero que todo que la propiedad fiduciaria es un acto jurídico solemne. Y aquí hay que distinguir en cuanto a la forma en cómo se constituye. En primer lugar, letra A se puede constituir por acto entre vivos y letra B se puede constituir el fideicomiso por causa de muerte. Cuando hablamos que se constituye el fideicomiso por acto entre vivos, tenemos que subdistinguir. ¿Por qué? Tenemos que distinguir los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles se constituyen el fideicomiso por un acuerdo de voluntades. En cambio, los bienes inmuebles se constituyen por escritura pública e implican el conservador de bienes raíces. Y por otro lado, en cuanto a la constitución del fideicomiso por causa de muerte, este se tiene que necesariamente constituir por el testamento. El testamento, recordemos, está definido en el artículo 999 del Código Civil. Eso es en cuanto a la constitución del fideicomiso. Ahora, hablemos de los elementos de la propiedad fiduciaria. Los elementos de la propiedad fiduciaria en términos generales son, número uno, tiene que haber una cosa susceptible de darse en fideicomiso. Número dos, constitución de tres personas. Cuando hablamos de tres personas, podemos señalarnos como las partes en el fideicomiso. Y número tres, la estipulación de una condición. Esos son los, por así decirlo, los intervinientes en el fideicomiso. Y ahora vamos a analizar someramente, en términos generales, estos tres elementos. La primera de ellas habíamos dicho que tiene que hablarse de una cosa que sea susceptible de darse en fideicomiso. ¿Qué se puede dar en fideicomiso? Se pueden dar en fideicomiso cosas corporales, incorporales, muebles e inmuebles. Esa es la regla general. Se puede constituir en fideicomiso cosas corporales, incorporales, muebles y inmuebles. Dicha la norma general, hay una excepción en el artículo 734, que señala que no pueden constituirse en fideicomiso, ¿no es cierto? Si no, dice, no puede constituirse en fideicomiso sino sobre la totalidad de una herencia o sobre una cuota determinada de ella o de una especie o cuerpo cierto. O sea, lo que trata de decir el código es que, no obstante constituirse el fideicomiso en términos generales sobre cosas corporales e incorporales, mueble e inmueble, el 734 viene a constituirse la excepción. O sea, que no puedo constituir fideicomiso sobre universalidades jurídicas, particularmente la herencia. Ya es el primer elemento del fideicomiso. Ahora, hablemos
el segundo elemento, que es la concurrencia de tres partes, o tres personas, si se puede señalar así. La primera de ellas es el constituyente, número 1. Número 2, el propietario fiduciario. Y número 3, el fideicomisario. Son bastante particulares los nombres de estas personas, pero hay que señalarlos tal cual lo señala la ley. Ahora, ¿qué entendemos por constituyente? El constituyente es el propietario del bien. Ese es el constituyente, es el propietario del bien. Ya sea que por testamento o por acto entre vivos, declara, ¿no es cierto?, recibir algo, ya sea porque se verificó una condición. Repito, el constituyente es el propietario del bien, ya sea porque recibió por testamento o por un acto testamentario. Ese es el constituyente. Ahora, ¿qué entendemos por propietario fiduciario? Propietario fiduciario es quien recibe la cosa dada en fideicomiso, ¿ya? Y el fideicomisario es la persona que tiene la expectativa de ser dueño de un bien si se cumple o no una condición. O sea, en el fondo el fideicomisario es un acreedor condicional. Por ejemplo, yo le digo, le dejo el auto a la Nedielka Figueroa con el hecho, o con el caso, o con el gravamen de que pase el examen de grado. Si no aprueba su examen de grado, ese auto pasará a Juanito. Juanito es el fideicomisario porque es el acreedor condicional, o sea, se encuentra bajo la expectativa de adquirir un derecho en el caso de verificarse una condición. Ese es el fideicomisario. Ahora, ¿qué más podemos señalar en esta materia? ¿Qué más podemos señalar? Otro elemento importante de la propiedad fiduciaria es la existencia de una condición. Y acá hablamos de dos tipos de condición en obligación. Hablamos de una condición suspensiva y una condición resolutoria, ¿ya? Recordemos, en términos generales, que la condición suspensiva es aquella por cuyo cumplimiento nace un derecho. En cambio, la condición resolutoria es aquella por cuya extinción se extingue el ejercicio de un derecho. Entonces, ¿cómo lo vinculamos acá? Tenemos que vincularlo al tenor del artículo 739 del Código Civil, que señala que toda condición que penda la restitución de un fideicomiso y que tarde más de 5 años de cumplirse, se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento que la constituya. Eso es lo que señala el 739 del Código Civil en relación a la condición, ¿ya? Y aquí dice, toda condición de que penda la restitución y que tarde en cumplirse más de 5 años, se tendrá por fallida. Y cuando hablamos de que se tendrá por fallida, hablamos de una condición resolutoria, ¿ya? Sigamos analizando la propiedad fiduciaria. Ahora, hablemos de los efectos del fideicomiso. Y vamos a hablar en términos generales de los efectos del fideicomiso. Y acá, para ello, tenemos que hablar de los derechos y obligaciones del propietario fiduciario. ¿Cuáles son? Vamos a nombrar algunos casos, no los vamos a nombrar todos. Número 1, enajenar la cosa por acto entre vivos. Número 1. 2, gravar la propiedad fiduciaria con hipoteca, por ejemplo. Número 3, gozar de los frutos, porque es el dueño. Número 4. Y número 5, dice, por último, si la condición impuesta se cumple, nace para el fiduciario la obligación de restituir. ¿No es cierto? O sea, en el fondo el fiduciario siempre tendrá la obligación de restituir al término del usufructo. En este caso, hablamos de una propiedad fiduciaria, ¿ya? Esos son algunos de los efectos del fideicomiso. Hay otros más, pues gravar la propiedad fiduciaria con hipoteca, administrar el bien, ¿no es cierto?, gozar de los frutos y cuidar de las cargas como un buen padre de familia, entre otros casos, ¿ya? Sigamos analizando en términos generales la propiedad fiduciaria como limitación al dominio. Ahora, en cuanto a los derechos y obligaciones del fideicomisario, podemos señalar lo siguiente. Número 1, puede solicitar medidas conservativas. Las medidas conservativas procesalmente son las medidas cautelares, ya sean personales o reales. Prohibición de celebrar acto de contrato, nombramiento de uno más interventores, etc. 2, puede pedir el fiduciario indemnización de perjuicio, ¿no es cierto? Y además, ¿qué más puede pedir? Cumplida la condición, el fideicomisario puede verse obligado a reembolsar al fiduciario las mejoras introducidas en la cosa, entre otros aspectos.
Siempre, al menos, saber uno, dos o tres ejemplos por cada institución. No nombrarlas todas, ¿ya? A menos que uno se las sepa bien, pero nombrar 2 o 3 ejemplos. Ahora, en cuanto a la extinción de la propiedad fiduciaria, podemos señalar lo siguiente. Las causales de extinción de la propiedad fiduciaria están señaladas en el artículo 763 del Código Civil, que señala que se extingue por, número 1, por restitución. Número 2, por resolución del derecho de usautor. O sea, en el fondo es como consecuencia de la pérdida del dominio del constituyente. Número 3, por la destrucción de la cosa dada en fideicomiso. Y esta destrucción puede ser total o parcial, según sea el caso. Número 4, por renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución. Y número 5, por faltar la condición o de no haberse cumplido en tiempo. Y número 6, por confundir la calidad de fideicomisario con la de único titular. Entonces, resumamos esto. Primero, tenemos que hablar que el dominio es el derecho real y el dominio se puede limitar por estas instituciones que estamos señalando. La primera de ellas es la propiedad fiduciaria. ¿Qué hay que saber de la propiedad fiduciaria? El concepto legal. Luego hay que saber los elementos, qué cosas son susceptibles de darse en fideicomiso, cuáles cosas no, qué sujetos intervienen, cuáles van a ser los derechos y obligaciones del propietario fiduciario. Y por último, las causales de extinción de la propiedad fiduciaria. ¿Ya? Esta es la primera limitación al dominio que se estudia en Derecho Civil 2, particularmente en el estudio de la teoría de los bienes. Ahora, en el próximo video, vamos a estudiar la institución del usufructo.